How can we live well together? What gives life purpose? What about technology, education, faith, capitalism, work, family? Is another life possible? Plow exists to help people discover essential insights into the big questions of life through stories, ideas, and culture. When you subscribe to Plow, you join a living network of people working toward new ways of living that correspond to what human beings are here for in the first place. Plow is the only publisher inspired by a Christian vision for people who are open to fresh perspectives and who are looking for a more authentic, communal way of life in a time of upheaval and change. Don't miss out. Subscribe to Plow today and you'll get your first issue of the magazine free of charge. Can't wait for you to join us. Buenas tardes y bienvenidos en vivo desde el Centro Sheen en Manhattan al New York Encounter 2021. Yo soy Jonathan Little, voy a ser el moderador de esta tarde, que se entitula Un grito desesperado por la justicia, buscando un camino verdaderamente humano hacia la justicia racial. Gracias en primer lugar a Plow por su apoyo generoso para organizar este evento. El asesinato de George Floyd conmocionó al mundo, impulsó un deseo de buscar la justicia racial en Estados Unidos. Sin embargo, ha sido difícil encontrar una manera unificada para enfrentar esto. Y la conversación de la justicia racial parece dominada por la ideología y dominada por partidismo. Muchos de estos enfoques no cumplen con los fines de la justicia, sino con los fines del corazón humano. Y muchos de nosotros buscamos otra cosa. Hoy nos acompañan tres líderes del movimiento de la justicia racial, quienes con sus llamados valientes por la justicia racial son testigos de un nuevo camino. Es un honor encontrarme aquí con estos invitados y espero ahora esta conversación. Y recuerda a todos que si quieren ver la biografía completa de estas personas pueden visitar el sitio web de New York Encounter en newyorkencounter.com. Para nuestros invitados nos acompañan desde Washington, D.C., la doctora Nika Prather. La doctora Prather es profesora del Departamento de Clásicos de Howard University y ella ha estudiado en la Universidad de Maryland, Howard y NYU, también fundadora de Living Water School, una escuela cristiana que ofrece estudios clásicos y publicó su libro Viviendo en la Constelación del Canon. Y bienvenido, doctora Prather. También nos acompaña el reverendo Eugene Rivers III y la doctora Jacqueline Rivers, marido y mujer que viven y trabajan entre los pobres en Boston. Jacqueline Rivers es directora ejecutiva del Instituto Seymour para Estudios de la Iglesia Negra y Política. Tiene un doctorado en estudios afroamericanos y sociología de Harvard, donde sirvió como conferencista y también ha servido como estudiante de doctorado en el programa multidisciplinario de desigualdad y política social en la escuela Harvard Kennedy. La doctora Rivers ha trabajado sobre temas de justicia social y activismo de la comunidad negra por más de 30 años. Bienvenida, doctora Rivers. El reverendo Rivers es el fundador y director del Instituto de Estudios de la Iglesia Negra y Política. Estudió en Harvard y es un escritor muy publicado, conferencista y activista comunitario. También ha asesorado los gobiernos de Clinton y Bush sobre sus iniciativas basadas en la fe. El reverendo Rivers es el pastor de la comunidad Azusa en Dorchester. Bienvenido, Dr. Rivers, Reverendo Rivers. Para comenzar, claro está que el asesinato por la policía de George Floyd y muchas otras personas de color en años recientes ha iniciado una conversación renovada en este país de la justicia racial, pero muchos de ustedes de su propia manera han trabajado por esta causa por muchos años. Para dar inicio, comienzo con usted, doctora Rivers. Quiero que cada uno de ustedes me digan cómo sintieron este deseo por la justicia racial en sus propias vidas. ¿Qué eventos vivenciales han surtido mayor efecto sobre ustedes? Gracias, Jonathan. Gracias por la oportunidad de poder encontrarme aquí para una conversación muy importante.
y mucho más a la luz de los eventos de enero y específicamente del 6 de enero. Yo soy jamaiquina. Ya era adulta cuando vine a Estados Unidos y fue con cierto temor que vine a estudiar aquí en la universidad, comprendiendo que Estados Unidos era un país racista. Fui a Boston, que tenía la imagen de ser muy racista, dado la crisis de los autobuses, del transporte aquí. En mi primer año de universidad recuerdo que nos aconsejaron que no visitásemos el centro de Boston debido a la violencia. ¿Cuál era esa violencia? Fue más o menos en esa época que pienso que un joven jugador de fútbol quedó paralizado debido a le dispararon y lo paralizaron debido a la injusticia racial. Y esa fue mi introducción a Estados Unidos y uno de los grandes eventos que formó mi sentido de la injusticia racial. Pero Jonathan va más allá de esa experiencia personal. Raramente no es una preocupación. Es la preocupación por los jóvenes negros pobres. Yo sentí que Dios me llamaba para que trabajase sobre la justicia social y como persona negra, yo no podía sencillamente disfrutar mi título de Harvard y estudiar en la Escuela de Administración de Empresas y llegar a ser rica y olvidarme de los pobres con quienes estaba conectada íntimamente. Entonces nos mudamos a una comunidad muy pobre en Dorchester, una comunidad y vecindario pobre de Boston que fue muy violento, y vimos cómo era vivir allí y que eso resalta la importancia de la justicia racial. Eso es lo que más me ha formado en cuanto a mis inquietudes por la justicia. Gracias por compartir, doctora Prather. Gracias por compartir, Jacqueline Rivers. Y ahora la doctora Prather. Yo sentí que existía un problema y cuando pasó a ser más allá que una lectura y de escuchar lo que sucedía, una historia, cuando era una muchacha negra que estudiaba en una escuela cristiana predominantemente blanca, y aprendí mucho acerca en esa experiencia con el amor de Cristo. Y allí comencé a sentir una pasión por la reconciliación racial, basándome en la palabra de Dios y en lo que dice Dios y en lo que debe ser la relación el uno con el otro. Mi pasión por mostrar que la iglesia debe ser la luz y no ser un problema. Y luego estudié en la Universidad Howard, donde trabajé mucho con el movimiento liderado por el doctor Charles Gilmer, el movimiento de impacto, y ser discípula de él, así como de James White, y su liderazgo para nosotros, explorando quiénes somos como pueblo y lograr la reconciliación racial basándose sobre la verdad y la palabra de Dios, y luego llevándonos a actuar y no solamente quedarnos sentados orando, pero cuando entrábamos a las comunidades y éramos activistas y donde nos hacían rendir cuentas de ello. Esa experiencia universitaria, conectada con la experiencia de mi infancia, solamente solidificó esto dentro de mí para que yo me comprometiese más. Y cualquier cosa que hago, y yo seleccioné estudiar educación, yo iba a abordar ese tema. En cualquier escuela donde estuviese, en cualquier lugar donde Dios me colocase, yo iba a traer esto a la luz pública. Y lo convertí en el trabajo de mi vida. ¡Qué hermoso! Gracias. ¿Y qué de usted, Reverendo Rivers? Quiero ser más perspicaz, más agudo y responder a la pregunta, ¿cómo ha mi experiencia de vida informado mi preocupación por la justicia racial? Esa es la pregunta. ¿Cuándo despertó ese deseo en usted? Algo ha debido suceder para que usted se comprometiese y dedicara su vida de una manera tan valiente. Hábleme de una experiencia en su vida que lo llevó a esto. La primera vez, yo vivía en Chicago. Un grupo de muchachos jóvenes blancos me persiguieron y me agarraron y me pisotearon. Me dieron patadas en Chicago, y esto fue
varios años después de la ejecución de Emmett Till de Chicago. Yo estaba en Chicago, me persiguieron, me caí y me detuvieron. Fue brutal. Fue muy interesante. Fue una chica blanca y ella se llamaba Susan. Porque yo fui caminando, estaba dirigiéndome a mi casa y un muchacho joven blanco dijo, ¿qué hace ese negrito allí? Y entonces me persiguieron, literalmente cruzando los rieles del ferrocarril. Me tropecé y caí y 5 o 6 de ellos me detuvieron y me pisotearon hasta que se cansaron. Y esa fue mi introducción a la realidad. Y lo que es importante señalar es que esto no tiene nada que ver con lo que yo siento. Esto fue un hecho. Estos blancos me dieron patadas y lo que yo sentía no le importaba a nadie. Entonces, sentir es como algo diferente en ese contexto. En la segunda ocasión, son 2 ocasiones que puedo relatar. Cuando tenía 11 años, estaba parado en la entrada de mi puerta, en el umbral, no afuera en las escaleras, sino en el umbral. 2 carros de la policía suben por la calle en Filadelfia y uno de ellos dice, móntate en el camión de policía. Yo dije, señor, ¿pero qué hice? Estoy aquí parado en mi entrada. Negrito, ¿me escuchaste? Móntate en el camión. O todo va a empeorar. Me colocaron en la camioneta de policías, no me explicaron por qué me estaban deteniendo. Me acorralaron en el umbral de mi puerta. Me llevaron al Distrito 35, al departamento de policías, me colocaron en una celda. Llamé a mi madre y yo soy un devoto cristiano, creo en la Biblia, amo a Jesucristo y al Señor. Entonces, del lado de mi madre, éramos cristianos en serio. Mi madre viene y dice, ¿por qué arrestaron a mi hijo? ¿Qué hizo? Etcétera, etcétera. Los oficiales le dicen a mi madre, negrita, si no te callas, vamos a ponerte a ti en la misma celda. Sin sentimientos, sin emoción. Esos fueron los hechos. Y luego, la última historia, en esa misma época, me arrestaron por montarme en un autobús para irme a casa de la escuela de verano. La policía me detuvieron, me llevaron a una estación de policía, me encerraron y entonces estuve allí durante horas. Me sacan de la celda, me colocan en el carro de policías y me llevan, manejan 2 millas y me dejan en el territorio de otra pandilla. Me dicen, negrito, estás solo por tu cuenta. Y eso no tiene nada que ver con lo que yo sentía, lo estoy contando objetivamente, eso fue lo que sucedió. Entonces, para mí, a mí no se me permite operar con mis sentimientos. Mis sentimientos no tienen nada que ver con esto. Son hechos reales. Y en esta conversación yo tengo que hablar acerca de lo que es real, porque yo perdí mi privilegio y el derecho a tener sentimientos, emociones acerca de esto cuando yo tenía 6 o 7 años. Y eso fue hace 1000 años. Llegaremos a eso en nuestra conversación. Me impresiona que cada uno de ustedes hayan descrito estas instancias personales, pero como mencionó usted, Reverendo Rivers, va más allá de los patrones de la cultura y la sociedad, ya sea que tenga que ver con el comercio, la economía, la policía o la discriminación. Dada su propia experiencia personal, pero la conciencia que usted tiene de todo este contexto que nosotros tenemos al avanzar como país, ¿cómo le afectó personalmente a usted el asesinato de George Floyd? Lo que me impresionó a mí que fue lo peor
en una serie muy larga de eventos parecidos a este. Todo el tiempo que llevo en este país, si bien en el 79 ha habido una historia de estos eventos en Miami. Mucho antes de eso. Hubo disturbios en Miami porque un hombre en una motocicleta fue matado por la policía, y eso fue hace décadas. Y luego tuvimos una serie tras otra de estos eventos. Lo que es diferente en la época actual es que ahora esto se graba por video en los celulares. Este fue un delito horrible. Un delito que pasma el corazón. Ver que un ser humano puede arrodillarse sobre el cuello de otro ser humano y permitir que muera debajo de la rodilla de él mientras él rogaba por su vida y llamaba a su madre, fue horripilante. Pero lo percibo como lo peor de lo que ha sucedido hasta ahora, y el hecho de que esta persona era un oficial de la policía. Él no era un criminal nazi, un oficial de la policía que juró proteger y defender al pueblo. Entonces, lo nefario de esto me impresionó, y el hecho de que formó parte de esta larga serie de eventos, y a mí me indica en una era en la que esto se capta en un celular y tenemos una mayor conciencia de esto, y por qué la gente no pudo negarlo como en el pasado, no podían justificarlo. Este señor no había hecho nada. Él trató de pasar un billete falso de 20 y quién sabe si él siquiera sabía que era un billete falso. Ellos tuvieron que enfrentar eso. Son las ideas que se me ocurren. Y aún en esta época en la que todo se graba en los celulares, hay tantos casos y oficiales donde sencillamente los oficiales quedan libres y lleva mucho tiempo que les acusen si llegan a acusarlos alguna vez, y frecuentemente no presentan un acta acusatoria contra ellos. Un gran jurado no emite un acta acusatoria, y si los acusan formalmente, entonces los determinan no culpable. O sea, los eventos terribles de Los Ángeles dieron rienda suelta a disturbios. Y de manera que, ¿quién se iba a imaginar que esos oficiales de policía iban a ser liberados? Anímut Diallo, en Nueva York, se hubiera pensado que de ninguna manera esos oficiales de policía no se les consideró culpables de nada, ni siquiera de acto temerario. Le dispararon tantas veces dentro de un apartamento, de un edificio donde había gente inocente. Realmente, bueno, esto me impactó cuando vi esto. Para mí me pareció terrible, pero también muy triste, muy lamentable. Reverendo Rivers y doctora Prather, ¿cómo le afectó a usted? Bueno, no lo podía superar. Para mí fue difícil superarlo. O sea, no he tenido que dejar de ver los videos, verle ahí llorar por su madre. Él era como un cristiano nuevo intentando transformar su vida, los testimonios de los que habían estado en el ministerio con él. Y luego lo que dijo la doctora Rivers, bueno, no era sorpresivo ver esto en los vídeos, porque en lo que a mí respecta, a mi hermano, que ahora es pastor, desde el momento de que él obtuvo su permiso de conducir, la policía lo ha parado toda su vida. Mi padre también fue catedrático de Harvard. Mi mamá era muy sabia sobre cómo educarnos bíblicamente, pero también a nivel histórico sobre estos asuntos. De manera que uno de mis mayores temores, ¿por qué menciono lo de mi hermano? Porque algo de lo que le pasó a George Floyd le podía pasar a mi hermano, porque él podía salir con una novia y dice, ay, papá, me pararon de nuevo, me dicen que los vidrios estaban demasiado ahumados. O sea, era algo constante, un ciclo constante. Y él es un hombre afroamericano alto, de color oscuro. Es tan malo que él puede pasar a un coche, a una patrulla, y él mismo se dice a sí mismo, me van a detener. Y por lo general es lo que pasa. Y
Luego es siempre lo mismo. Le llama a mi papá y dice, ay, papá, y mi padre dice, ay, hiciste esto otro. Con George Floyd no importa lo que uno haga. O sea, es siempre el mismo tópico, el mismo tema de lo que yo le hablo a mis hijos. Uno pensaría, bueno, si simplemente hago estas cosas, me puedo salvar, le puedo ahorrar a mis hijos estas cosas. Lo que vimos con George Floyd es, ¡ay, qué horrible! No. Es un montón de terror que te invade. Yo soy la madre de 2 hijos jóvenes, de 18 y 10 años. Mi hermano tiene un hijo de 12 años y otro hijo de 7. Cada vez que esto pasa y él ve estas historias, ambos lloramos desconsoladamente. Porque nos preguntamos, ¿qué pasa si se les acusa de algo parecido y les pasa esto? A mí, lo que me instó a mí, lo de George Floyd, es realmente un deseo ferviente para detener todo esto. Y me sentí indefensa, porque yo no estoy metida en política. Yo simplemente soy alguien que tiene una educación cristiana. Entonces, ¿qué hice? Empecé a analizarlo muy a fondo, a debatirlo con mis padres, con mi marido. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Y es ahí cuando decidí empezar con las protestas, ir a los funerales de personas afroamericanas de Washington, D.C., en toda la zona de D.C., y teníamos carteles en nuestros autos, tuvimos estos funerales públicos con ataúdes y tenemos un catálogo en nuestro sitio web. No hacemos mucho, pero eso es lo que está pasando en el sitio web. Uno puede ver todas estas vidas de personas negras que han fallecido debido a la brutalidad de la policía. De manera que puede que tal vez no dé ningún resultado, pero cuando yo vi que George Floyd pasó por todo esto, para mí fue la gota que colmó el vaso. O sea, yo tengo que hacer algo antes de que mis hijos se hagan demasiado mayores, mientras están bajo mi protección. Así es como me afectó a mí. Reverendo Rivers, ¿cómo le afectó a usted? Bueno, cuando yo vi lo de George Floyd, no me sorprendió. Fue la misma historia de siempre. Le dispararon a Walter Scott 7 veces en la espalda, en el sur de Carolina, mientras escapaba por la calle huyendo de la policía. Walter Scott, Mallory Manuel. O sea, George Floyd es un poquito mejor de lo que pasó antes. Un terrorista blanco, que está rezando. Le dan la bienvenida a este demonio dentro de la iglesia. Y él, dentro de la iglesia, hizo lo que hizo. Ahora, Walter Floyd, Mother Emanuel, Walter Scott. O sea, una lista larga. El chico que estaba en el auto, en Milwaukee, en Minneapolis. El oficial de policía que lo asesina con la novia. Para mí, lo más horripilante. O sea, no estoy sorprendido porque es lo típico de este país. O sea que yo estoy despegado de la emoción, yo estoy desconectado de la emoción, porque yo quiero entenderlo más allá de la emoción. ¿Qué es lo que más me afecta a mí? Es la indiferencia de tantos cristianos blancos. Yo tuve una conversación con un supuesto blanco progresista de algo muy bíblico. De hecho, la conversación fue tan desconcertante que yo no pude dormir por la noche intentando analizar el horror de la indiferencia del cristiano blanco. Eso fue lo peor, peor aún que asesinar a esas personas afroamericanas. Y que había ocurrido porque los cristianos blancos no se pronunciaron. O sea, volvemos a lo mismo de Rodney King. O sea, estos blancos civilizados
De manera que no hay ninguna respuesta de emoción. De raza negra, tengo un hijo. Pero esa es la realidad. No se puede ser demasiado emotivos en cuanto a esto. Para mí, donde yo siento la emoción es cuando ante la indiferencia se debe hacer algo. Tener un tema de reconciliación donde nadie realmente obra con la acción. Lo más humillante de que las vidas negras importan es por la falta de la iglesia y de la iglesia negra también. También ellos tienen su culpa. O sea, lo de lo emocional, bueno, podemos debatirlo, eso. Poder hacer suscitar la emoción, pero no va a marcar ninguna diferencia porque esta madre tiene que proteger a sus hijos jóvenes. Lo más sorprendente es la falta de críticas por parte de los cristianos progresivos el 6 de enero. Ellos dijeron que era una guerra racial, era una guerra civil. Yo estaba convencido que iba a haber una gran crítica por parte de los blancos. Y también realmente ha estado ocurriendo durante decenios, bueno, desde la esclavitud. Pero para decirles un par de ejemplos, en Miami, en 1980, cuando un motorizado negro fue golpeado hasta que lo mataron después de haberlo detenido en un semáforo. Pero claro, no había videocámaras en el 1980. Rodney King en 1992 sí había videocámaras y sin embargo quedaron impunes. No terminaron matándolo, pero sí fueron filmados por las videocámaras. Lo que yo sentí como reverenda es cuán importante es que los cristianos deben pronunciarse acerca de esto. Al igual que la doctora Prather, yo quiero que quede en actas que como cristiana me opongo a esto. De la manera más poderosa que yo puedo lograr esto es escribiendo con mis obras. En primer lugar, en nuestra iglesia hubo una rueda de prensa sobre esto. El Boston Global Hair también tuvo un artículo sobre mi idea de la situación y la necesidad de reformar a la policía. Que esto va a seguir ocurriendo a menos de que no haya un llamado para reformar a la policía. Y el hecho de que como cristianos nosotros debemos actuar ante la injusticia. Decir que queremos a la gente, pero no actuamos en base a la justicia, no tendría ningún significado. Debemos tomar acción, debemos hacer algo. Algunos de esos problemas no se pueden resolver a nivel individual. No es simplemente... Claro, si vemos a un hombre joven, negro, acosado por la policía, sí, fílmalo, intenta intervenir, pero no puedes apoyar a todos los jóvenes de raza negra que son atacados por la policía. Algo de eso tiene que ser resuelto a nivel de políticas. De manera que estoy realmente intentando que se incluya en la conversación la perspectiva cristiana, pero también abordando el problema del enfoque que emprendimos. Y eso también llevó al artículo que fue publicado sobre este asunto. Nuestro deseo es dirigirnos a la iglesia negra, pero la iglesia negra siempre se plantea, ¿podemos hacer más? Sí. A la gente que debemos despertar es a la iglesia blanca. Debemos decirles, a ustedes se les hace un llamado para actuar en pos de la justicia. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes
ignoran los temas de la paz y la justicia y la misericordia. ¿Y dónde está la Iglesia Blanca? ¿Por qué no escuchamos su voz? ¿Por qué nosotros, en calidad de cristianos negros, no hablamos en voz más alta? De manera que todas estas manifestaciones, bueno, yo soy una de 10,000, pero debo estar presente. Sí, estamos en mitad de una pandemia, pero yo debo estar presente. De manera que me pongo la mascarilla, fui parte de la masa de la manifestación, pero yo estuve ahí, en mitad de la pandemia. Yo estuve presente porque me sentí obligada, persuadida. Debo actuar, debo hacer algo. Además de escribir, debo actuar, debo hacer algo. Entonces recibí muchas señales y dije, estas señales no dicen nada acerca de Jesús. Entonces me voy a hacer un cartel y voy a escribirle a los cristianos contra la injusticia racial. Y yo salí con mi cartel porque quería que la gente supiese que los cristianos están defendiendo esto. Y quiero preguntar, sé que el doctor y el reverendo Rivers con su entrevista con Plow señalaron que la respuesta y la solidaridad entre blancos y negros en respuesta al asesinato de George Floyd fue más significativo que durante la era de los derechos civiles, pero señalaron simultáneamente que la Iglesia Blanca Cristiana no ha asumido un papel importante. Estoy un tanto curioso, reverendo Rivers, porque usted escribe y dice que el espiritualismo existe y qué sucede cuando los cristianos abandonan su papel en defender esta injusticia racial. Quiero compartir lo que serán los 5 o 6 años próximos, al igual que dijo el doctor Martin Luther King en 1962. Fíjense todos, tenemos que enfrentar esto, vamos a tener disturbios. Yo soy lo mejor que ustedes tienen. Escúchenme, escuchen lo que digo. Y entonces, en el 64, en Filadelfia, en Newark, en Los Ángeles, las iglesias no quisieron escuchar del profeta. El país entró en una fuerte explosión. El país estalló y yo veo que los pecados de la iglesia, específicamente de la iglesia blanca, porque la iglesia blanca es una función del privilegio blanco y tiene la autoridad política que no tienen las iglesias negras. Entonces, nos esperan momentos muy difíciles debido al pecado, que cuando hemos debido levantar la voz y exponer los pecados, no lo hicimos. Entonces ahora ven cómo ha resultado todo. Pasemos a lo espiritual ahora. Tengo un artículo de Sojourners del 1988. Fue una transcripción de una conferencia que di en la Universidad de Philadelphia Commonwealth y hablaba de la oración en la iglesia. Y mi argumento fue que tenemos la historia de Daniel que está orando, tratando de que le responda, y el ángel quiere responder a la oración de Daniel. Dijo Daniel, el momento cuando comenzaste, escuché tu oración, pero fui detenido 21 días por el príncipe. Y mi argumento era que la principalidad del poder en Estados Unidos, las oraciones de la iglesia negra y existía la supremacía blanca. La supremacía blanca es una ideología y la Biblia me apoya. Cuando uno no pone la imagen del creador por encima del creador, entonces uno convierte al creador y todos se convierten en blancos. Los ángeles, el creador, todos son blancos. Y esa ideología es una subversión para la integridad espiritual. Básicamente, los Estados Unidos está vinculado por una principalidad demonial que ha afectado a la iglesia.
porque muchos de nosotros nos sentimos un tanto nerviosos en levantar la voz, porque nos preocupa el qué dirán. Entonces, la crisis política de Estados Unidos es una crisis espiritual. Es el fracaso de la Iglesia de participar en la guerra de intercesión contra la principalidad demónica de la supremacía blanca que afecta a todo y que explica, para la desgracia de la Iglesia, que hasta el día de hoy, el domingo por la mañana es la mañana más segregada en Estados Unidos, que realmente acusa formalmente a la Iglesia. Y el silencio criminal de los cristianos blancos que han podido ponerse de pie y desafiado las insurrecciones, la Iglesia Blanca ha podido luchar y ponerse de pie, no lo hicieron. Decirle a la gente negra que eso es lo cotidiano, es lo que va a suceder en parte por la complicidad de la Iglesia Blanca. Y yo no trato de hacerles sentir culpables. Si ustedes son blancos, yo no puedo utilizar su culpabilidad. La culpabilidad de ustedes no hace nada para mí como persona negra. Si se sienten mal, por favor. No quiero que se sientan mal. No quiero que se sientan culpables. Yo estoy aquí esta tarde para compartir no lo que siento, sino para compartir la verdad. Y si me lo permiten, quiero seguir la línea de lo que estás diciendo, porque quiero hablar acerca de mi experiencia de asistir a escuelas blancas cristianas. Yo fui a una de las mejores escuelas blancas cristianas en el área de Maryland, D.C. Una está cerrada, pero una escuela muy popular cristiana, y otras aún existen. Y yo estaba en escuelas cristianas desde prekinder hasta el final del bachillerato. Yo soporté un racismo horrible en estas escuelas. Me enseñaron en la clase de Biblia que Dios había creado a los negros como inferiores, que era la voluntad de Dios que los negros fuesen esclavos, y fue como esclavos que nos salvaron de nuestras ideas paganas. Me enseñaron ideas horribles. Me enseñaron que es un pecado que las diferentes razas se casasen. Yo siempre pienso, mi padre hizo esto. Pero lo que hacía mi padre es que él me mostraba las escrituras, dijo, es lo que te va a enseñar en la clase de Biblia, tienes que decir lo siguiente. Entonces, por ejemplo, él dice, si te dicen que los negros son malditos, entonces tú le lees las escrituras, el Evangelio, le dices, Canon era el maldito, entonces, y no tiene nada que ver con los blancos, eran los hijos de Israel. Y yo tenía 10 años. Entonces, si mi padre me iba a dar una paliza, dice, cuando te dicen esto, tú respondes esto. Y mi madre constantemente me decía, tú eres una creación maravillosa, no importa lo que digan los demás. Entonces, si los demás creen que somos locos porque queremos colocarte en esta escuela blanca, esto es lo que nos dice Dios. No queremos que entres allí ciegamente. Como resultado, mi hermano y yo éramos muy vocales. Una de nuestras escuelas no nos permitía tener un coro del Evangelio. Nos enseñaron que la música negra era un pecado y protestamos. Fuimos a otra escuela cristiana blanca, lejos de Maryland, lejos de la gente negra, pero nosotros terminamos inscritos en esa escuela y otras familias negras nos siguieron y ellos nos votaron a todos. Los padres tuvieron que protestar. Estas son escuelas cristianas. Entonces, sigo la línea de lo que dijo el reverendo Rivers, porque no tiene que ver con nuestra emoción. ¡Ay, me trataban así! No es eso. Eso es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, se me rompe el corazón de que parece existir una resistencia de reconocer que eso es lo que sucedía. Esos maestros que me enseñaron de esa manera todavía están con vida y todavía son maestros y tienen hijos y nietos. Yo he tenido que hablar con ellos como hermana en Cristo y existía mucha ira, no querían escucharme, pero yo no iba allí para hacerles sentir culpables. Pero quiero decirles que este tipo de conducta de no reconocer el racismo en la iglesia
Yo temo que la iglesia se enfrente a Jesús en el estado en el que se encuentra. Todos dicen, no puedo esperar ver a Jesús, pero lo que yo pienso, yo no creo que estás preparado. No estamos preparados para ver a Jesucristo. Y no estamos preparados porque no estamos tratando la reconciliación racial. El libro de Revelaciones se escribió como una alerta para la iglesia. Prepárense antes de que yo regrese. Y si no enfrentamos las relaciones raciales en la iglesia, y a mí me encantaría cambiarlo, me encantaría que las relaciones raciales mejorasen en el mundo entero. Y a veces me siento abrumada por esa pasión y siempre oro, pero una cosa que me muestra Dios es, comienza donde te encuentras. ¿Y dónde estás? Estoy en la iglesia, soy hija de la iglesia, mi padre y abuelo y tíos eran todos pastores, solamente conozco la vida según la iglesia. Y es allí donde yo puedo estar. Lo otro que tengo es mi experiencia como una mujer negra que asistió a escuelas blancas cristianas donde siempre hubo racismo. Allí tenía maestros que eran amorosos y trataban de... tenían que amar la misericordia. Sí, yo tuve el liderazgo y como organización había mucho silencio. La gente tenían que ser amables contigo por detrás de la espalda de otros, porque eras negra. Y había una maestra que decía que es un pecado tener matrimonios interraciales, y ya me enseñaron lo que había dicho el Evangelio, las Escrituras. Y entonces yo dije, mi madre es una mujer negra, entonces me pusieron en la esquina. Y todas esas experiencias donde yo hablaba constantemente, ¿podemos celebrar el mes de la historia negra? No, no se puede celebrar. ¿O podemos dejar solamente de enseñar figuras blancas en la Biblia? Y yo puedo tratar con esto. Y querían que me callase. Adelante, mujer. Si somos cristianos y creemos que la Biblia es un libro histórico, yo creo que la Biblia es real. No hay nada en la Biblia que sea falso. Habría que leerlo desde las revelaciones para que todo tenga sentido. Y si usted escoge solamente poquitos versos, no va a tener sentido. Pero yo puedo ver la Biblia, yo puedo buscar antropólogos, historiadores que no conocen a Jesús, y yo les digo, esto me parece que es verdad. Sabemos que la Biblia es un libro histórico verdadero. Y sabemos que Dios nuestro Señor lo escribió e identificó las ubicaciones geográficas de la gente y sus etnicidades. Entonces, ¿cómo leemos la Biblia? ¿Cómo los editores cristianos hacen que todos sean blancos en el Evangelio? Yo utilizo editores cristianos, pero yo educo a chicos negros. No puedo utilizar la mayor parte de las publicaciones cristianas para mi escuela porque ninguna muestran mi pueblo, mi gente. Como iglesia, tenemos un libro que está lleno de diversidad, donde vemos a Jesús y los antepasados de Jesucristo. Cada una de las razas está incluida en su genealogía. Decir, esta persona de Jericó y esta otra persona era de otro lugar. Pero podemos ver ese arco iris de colores de las personas que están en los antepasados de nuestro Señor. ¿Cómo pueden alegar que conocen la Biblia y que todos sean blancos? Y yo tampoco estoy diciendo que todos sean negros. No tenemos que inventar nada. Eso está en la Biblia. Podemos decir, bueno, esta persona es de aquí, entonces ese es Irak en la vida actual. Esta persona debe ser de este color. Aquí tenemos África, cerca de Etiopía. Esta persona probablemente es muy oscuro. Y esta persona es de Grecia, entonces era blanco, europeo. La Biblia nos dice cuál era el aspecto de todo el mundo. Entonces, cuando yo presento ese argumento a mis hermanos en el Señor que no son negros, dice, no todo es acerca de color, somos uno en Cristo. Entonces, si somos uno en Cristo, muéstrenme cómo Dios ha hecho que todos seamos uno en Cristo, colocándonos todo en la genealogía de Jesucristo, identificarlo. Y eso se remonta a querer elevar uno sobre el otro. Y la gente negra lo hace también. Nosotros queremos decir Jesucristo era negro y el otro era negro, pero eso tampoco es acogerse al Señor. Todos somos uno en Cristo. Dios respeta a todos. Hay que ser razonable. Como dijeron, eso se basa en la historia, entonces hay la posibilidad de redescubrir todo, de remontarnos en el tiempo. Y podemos estar seguros de una cosa, que mucho de esto pasó en el Medio Oriente y no eran rubios de ojos azules.
Entonces yo soy profesora de catecismo y a veces tengo que borrar a los ángeles porque los ángeles son tan rubios. A nivel histórico, ha habido diferentes culturas que han expresado estas figuras en su propio contexto, pero la dificultad es cuando tenemos una nación multiétnica, donde un grupo ha estado en el poder durante muchos años y los efectos que eso puede surtir sobre aquellos que no son representados en la familia divina. Nos quedan 15 minutos para nuestra conversación. Entonces me pregunto, hemos hablado en detalle acerca de los fracasos de la Iglesia en responder adecuadamente a la injusticia racial, no solamente a los eventos, sino este largo arco del cual hemos hablado. Me pregunto, la respuesta de las corrientes predominantes de los que no son cristianos, pero sí ha habido una respuesta significativa, pero es liderada por los jóvenes, por personas seculares, por la secularidad. ¿Esa respuesta ha sido adecuada o nos falta algo allí? A ver, doctor Rivers, tiene usted la palabra. Creo que ha sido muy impresionante. Hay muchos factores que están en juego. Uno es la frustración de la pandemia, las ansiedades que esto ha creado. Parte de esto también es el tipo donde estás encerrado, pero también hay llamados para salir a la emoción de estar afuera. No quiero sugerir que todos los que están protestando están ahí por una causa. No sugiero que haya un nivel de compromiso, pero sí ha dado algo de poder. Y hemos visto que ese tipo de protestas es lo que ha llevado las acciones de los derechos civiles del 64, del 65. De manera que me emociona ver ese tipo de respuesta. Pero tiene que ir más lejos de la protesta y de las marchas y de los derechos civiles. Hemos llegado a conclusiones. Debemos de ver ese tipo de resultados. Y no es tanto a nivel federal, sino inclusive a nivel estatal y local. Tenemos que ver leyes para que la policía tenga rendición de cuentas, que haya un cambio en estas leyes. Claro, es mucho pedir. Y claro, esto tiene que ver con lo que el reverendo Rivers estaba diciendo, que la Iglesia despliega un papel muy importante en esta intersección, porque tenemos una dimensión espiritual. Obviamente, las fuerzas laicas de los jóvenes no lo van a ver. Necesitamos la Iglesia para que trabaje en pos de esto. Y necesitamos sabiduría de cómo este auge, este brote, lo de ocupemos a Wall Street, realmente no dio como resultado ningún cambio concreto. Queremos asegurarnos de que esto realmente dé como resultado un cambio concreto. Aquí en Boston y Massachusetts se han aprobado leyes de reformar la policía. Queremos que este movimiento siga adelante. Reverendo Rivers, usted ha dicho que la conversación nacional sobre este tema se ha visto corrompido por los medios de comunicación nacionales. ¿Qué está viendo usted en cuanto a este debate de la justicia racial? ¿Qué se nos escapa todavía? ¿Qué nos falla todavía? Voy a contestar la primera pregunta. Las iglesias blancas deberían tomar la decisión de seguir a Jesús en el principio básico de la justicia. Lucas 18, por ejemplo. Eso es el discurso inaugural. Yo estoy aquí y mi agenda política es las buenas nuevas del Dios. Esa es la agenda, esa es nuestra agenda, esa es la verdad. Ahora, quiero decir algo rápido sobre el hecho de que las vidas negras importan. Este movimiento ha dado como resultado algo muy bueno. Ha
ha traído la atención local de que si esperamos a que la Iglesia Blanca se pronuncie, no va a pasar nada. De manera que los laicos se están acercando más a lo que Jesús dice, a lo que se refiere a cuidar de los pobres por encima de las iglesias blancas. Ahora, la desventaja y la oportunidad de las iglesias es que las vidas negras importan, es que ha sido financiada por la comunidad transgénero y gays. El hecho de que esto se ha convertido en algo totalmente comercializado, ideológico, de moda, en cuanto a ideal, tenemos las vidas negras importan en todas partes, en las grandes empresas. Y lo negativo es que la comunidad transgénero y gay entendió que la mejor manera para resaltar su agenda era unirse al tema de que las vidas de los negros importan. O sea, para mí eso es una mentira racial. Y lo más profundo es que las iglesias, debido a nuestros fracasos en cuanto a las razas, hay otro grupo que se está ocupando del tema de los negros. Y podemos atacar al mercado que está financiando esto. Este grupo de la agenda de los derechos humanos, esto de los transgénero y gays, subyacentes a lo de que las vidas negras importan, a este movimiento. Y ese es el reto. Pero recuerden, nosotros hacemos un seguimiento de esto con mucho cuidado, lo del financiamiento, porque lo que pasa es que las vidas de los negros importan. Es que cuando surgió, estaba por doquier. Coca-Cola, la Liga Nacional de Fútbol, la NBA, todo el mundo estaban metidos en esto debido a las finanzas. Esto no es que vino de la nada. Y las iglesias tienen que ser más vigilantes, más alertas. Y lo último, en algún momento es necesario tener entre un pequeño grupo de tu liderazgo, Jonathan, una conversación acerca de si estamos preparados para teológicamente tener una conversación entre adultos sobre estos temas. En algún momento las iglesias blancas deben decidir si vamos a seguir a Jesús o no, pero de verdad. Bueno, durante los próximos 5 minutos quiero que cada uno de ustedes me aborde. Hemos hablado de los fracasos de la iglesia, de los aspectos negativos de la iglesia blanca. Háblame de un par de temas con el doctora Prather y luego doctor Rivers. En cuanto a las vidas de los negros importan, lo que yo quiero decir es que para nosotros era un tema muy basado en la iglesia, en el evangelio. Mi hermano predicaba acerca de la justicia. Fue un momento hermoso, pero las vidas negras importaban inclusive antes del evento. Y me encantó hacer ese evento porque si bien teníamos trasfondos espirituales o puntos de vista diferentes de los que usted compartió, reverendo Rivers, a veces la gente se frustra conmigo por no pronunciarme más acerca de cuán diferentes somos en nuestras posiciones espirituales. Pero le escuchamos. Es que se me hace difícil quejarme cuando la iglesia se queda callada. Con las vidas de los negros importan. Las mujeres han dicho, vamos a hacer algo, no nos vamos a quedar callados. El hecho de que luego se haya difundido a otros lugares, lo único que puedo decir es que si bien yo tengo divergencias de opiniones, yo tengo mucho cuidado cuando hablo de este tema, porque muchas veces las iglesias blancas se quejan acerca de sus valores espirituales diferentes para subestimar o ignorar la labor que nosotros hacemos. Ahí tienes razón. Y yo creo que ese es el peligro. Espero que me sigan escuchando. Sí, te escuchamos. Sí. Doctora Rivers, tiene usted la palabra. Yo creo que una de las cosas más importantes es salir de nuestras
sectores que hacemos eco, porque yo creo que lo que ha sido muy destructor acerca de las noticias, de los canales de cable, las culturas derechistas, es que todos nos conocen. La gente solamente le escucha a la gente con los que están de acuerdo. Los estudios psicológicos muestran que en esa situación nuestras posiciones se vuelven cada vez más extremas. A eso hay que añadir la realidad política de manipulación de asientos electorales, de que tenemos a los políticos más extremos que son elegidos y es casi imposible ser moderado. De manera que estamos en esta espiral ascendiente de polarización. Y yo creo que la reconciliación no va a ser el resultado. Tenemos que empezar a escucharnos el uno al otro. Más allá de las diferencias políticas, raciales, es ahí cuando podemos empezar a trabajar por la reconciliación. Y el papel de algunos denominados cristianos cuando invadieron el Capitolio el 6 de enero también es muy importante, desfilando con la bandera de la Confederación por todo el Congreso, las banderas de los estados traicioneros. Creo que, si bien no estoy de acuerdo con el gobierno Biden en cuanto a su posición sobre la sexualidad o la libertad de la mujer, por lo menos tengo la esperanza de que por lo menos tenemos a alguien que es un tanto más moderado, que de hecho este gobierno puede crear un foro donde pueda la oportunidad de una reconciliación. Pero nosotros somos la Iglesia. Martin Luther King Jr. predicó acerca del amor. Él se oponía a la injusticia de una manera no violenta, fundada sobre la importancia del amor. Tenemos que hacer lo mismo. Necesitamos la reconciliación, pero con amor, donde también pueda haber cabida para el perdón y para el arrepentimiento. Pregunta final. Nos quedan pocos minutos. Escuchándoles a ustedes tres, hay mucha indignación y justamente por esta injusticia y también por la autocomplacencia de sus hermanos y hermanas en Cristo, pero también conociéndoles un poco más a fondo en la última semana, yo creo que hay un poco más de esperanza. Y doctor Rivers, al hilo de lo que usted decía, hablando de amor, no le escuchamos esto en términos generales. Unas últimas palabras. ¿Cómo puede usted hacer que su corazón no se endurezca después de estas historias de reverendo de que lo habían pisoteado? ¿Cómo puede haber cabida para la esperanza en su corazón por el amor y la justicia? ¿Qué hace para encontrar eso? Bueno, yo creo que la única fuente de esperanza realmente reside en mi fe. Y ver el éxito de personas como el movimiento de los derechos civiles. ¿Puedo decir algo? Y bueno, mi fe, el hecho de que Jesús murió en la cruz por mí cuando yo no era digna, ¿cómo puedo yo juzgar a alguien? Y yo he leído las devociones esta semana donde Jesús dice, la eternidad se ocupará de eso. Lo único que tienes que hacer ahora es amar a la gente. Lo siento por mi conexión de Internet, nunca me ha pasado antes. Pero el hecho de que yo quiero hablar cómo las vidas de los negros importan, cómo se relaciona eso con las comunidades, con los blancos, que pensamos que tal vez nos escuchen, con el racismo. Todo tiene que estar arraigado en el amor. James Baldwin habla de esto en su libro. Él habla de todas las etapas por las que pasamos, pero él dice que a la raíz tenemos que amarnos mutuamente. Reverendo Rivers, unos minutos para ya concluir con la sesión. Bueno, las mujeres ya lo han dicho todo. Es el amor de Dios, es la fe. Lo único que queda es la fe y el amor. Ahora, son las iglesias las que tienen que obrar con el ejemplo. Así es, así es. Muy bien, les quiero agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos esta tarde, de haber compartido desde sus corazones y también
espero que esto haya inspirado también no solamente buenas ideas y buenos sentimientos, sino acciones también. Muchísimas gracias. Alabado sea Dios. Bendiciones a todos. Y muchas gracias también a Plough por habernos ayudado a organizar este evento y para todos los que nos han seguido en YouTube. Y recordarles que la transmisión en vivo reanudará a las 4 de la tarde con lecciones aprendidas, testigos de educación en tiempo de pandemia. Y recordarles que también pueden apoyar al encuentro visitando el sitio web newyorkencounter.org. Creo que antes dije .com. Y hagan clic en el menú y donen. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Muchísimas gracias. Gracias. What gives life purpose? What about technology, education, faith, capitalism, work, family? Is another life possible? Plough exists to help people discover essential insights into the big questions of life through stories, ideas, and culture. When you subscribe to Plough, you join a living network of people working toward new ways of living that correspond to what human beings are here for in the first place. Plough is the only publisher inspired by a Christian vision for people who are open to fresh perspectives and who are looking for a more authentic, communal way of life in a time of upheaval and change. Don't miss out. Subscribe to Plough today and you'll get your first issue of the magazine free of charge. Can't wait for you to join us.